Muchas son las reflexiones que me suscita la pandemia que estamos viviendo. Pero hablando de sociedad civil, mi primera reflexión es que ha llegado el momento de la sociedad civil. Desafortunadamente lo ha hecho de la mano de una pandemia mundial. Para afrontar la mayor crisis social y económica de nuestro siglo, y posiblemente al mismo nivel que los conflictos bélicos del pasado siglo, es necesario que la sociedad civil recupere el espacio que nunca debió dejarse arrebatar. La sociedad civil debe estar ahí, actuando de forma proactiva, inclusiva y solidaria, teniendo muy presente que personas y empresas no somos entes contrapuestos, sino que somos partes necesarias de un mismo todo. Solo todas y todos juntos, complementando la acción de nuestros gobernantes, complementando a la sociedad política, podremos afrontar un futuro incierto y salir victoriosos. Dice el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales que esta crisis nos ha hecho más conscientes todavía de que la ciencia y la investigación no solo crean riqueza y bienestar, sino que salvan vidas humanas. Los consejos sociales debemos propiciar la transferencia de conocimiento de la universidad a las empresas, porque para que los avances científicos lleguen a los ciudadanos es necesario un tejido empresarial fuerte, y en esa tarea Valencia cuenta con la Fundación Universidad Empresa. Pero esta crisis ha ido más allá, ha ido a lo más hondo del ser humano, a replantearnos las preguntas esenciales que teníamos amordazadas por el devenir diario, el ruido y las prisas. Que la distancia social no sea una excusa para que los ciudadanos nos demos la espalda los unos a los otros, que los avances tecnológicos no impliquen que ellos tomen las decisiones por nosotros. Es una oportunidad para la rehumanización, para tomar las riendas de nuestro futuro. Quiero enviar un cariñoso recuerdo a las familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido. Y a vosotros, queridos socios y socias, nos vemos en el club. Buenas tardes a todos, espero que estéis bien, al igual que vuestras familias, en este largo y tedioso confinamiento que nos hemos obligado a vivir. Antes de contestar a la pregunta de qué podemos hacer para mejorar la sociedad, yo creo que hay que echar la vista atrás no muy lejos de estas últimas semanas. En estas últimas semanas hemos tenido vivencias que nunca habíamos tenido, nos hemos visto obligados a trabajar en casa, nos hemos visto obligados a hacernos de otra manera, pero sobre todo nos hemos visto obligados a relacionarnos. Yo creo que estas cosas son la base para afrontar realmente el futuro. El futuro inmediato lo tendremos que afrontar con muchísimo esfuerzo, con muchísima ilusión y con las luces largas. Luces largas en cuanto a comprender, a dialogar y sobre todo amar. Amar en el sentido más amplio de la palabra. Amar en el sentido de buscar lo mejor para todos. Y yo creo que eso es lo que nosotros podemos aportar a la sociedad, que no es más ni menos que defender todos esos valores que defiende nuestro club. Por lo tanto, a por ellos. Y nada más, nos vemos en el club. Hasta luego. La sociedad civil valenciana siempre se ha caracterizado por ser una sociedad civil activa y propositiva. En este sentido, lo que tenemos que hacer desde la sociedad civil es demostrar una vez más estar a la altura de las circunstancias y una cosa muy importante, trabajar en red. Tenemos que compartir recursos. Vienen momentos difíciles y por tanto hay que pensar de manera conjunta. Y eso es lo que considero que deberíamos de hacer y de plantear. Poner todos los recursos encima de la mesa y buscar soluciones. Dialogar, consensuar y buscar encima de la mesa todas las propuestas que nos lleven como sociedad y como país en general y como comunidad a tener una respuesta positiva y estar a la altura de las circunstancias y los problemas que tienen los valencianos. Ese es nuestro objetivo, trabajar de manera conjunta, trabajar en red y demostrar que una vez más la sociedad valenciana estamos a la altura.